El año es 264 a.C. El lugar, una ciudad polvorienta en Etruria, en el centro de Italia. Una multitud sombría se reúne alrededor de una tumba recién excavada. El difunto, un noble, está a punto de recibir el más alto honor, un sacrificio de sangre en su nombre. Dos guerreros, armados con espadas y escudos, se rodean. Sus ojos se encuentran, ardiendo con una intensidad primitiva. Esto no es un simple duelo. Es una lucha a muerte, destinada a apaciguar a los dioses y honrar al difunto. La multitud ruge mientras los guerreros chocan, sus armas de bronce resonando bajo el sol de la tarde. Esto, según los historiadores, fue la génesis del combate gladiatorio. Estos primeros enfrentamientos, arraigados en los ritos funerarios etruscos, eran asuntos solemnes. Estaban imbuidos de un significado religioso. Se creía que el derramamiento de sangre alimentaba los espíritus de los muertos. Con el tiempo, estos rituales se transformaron. Evolucionaron de sacrificios solemnes a espectáculos públicos. Sin embargo, el elemento central se mantuvo. Dos hombres entraban, un hombre salía. Los romanos, siempre dispuestos a tomar prestado de sus vecinos, especialmente cuando se trataba de violencia y espectáculo, se dieron cuenta. Adoptaron estos juegos y les inyectaron su propia marca de despiadada eficiencia y grandeza. Lo que comenzó como un ritual solemne estaba a punto de explotar en un fenómeno cultural que cautivaría al mundo romano durante siglos. Los romanos, que nunca rehuían un espectáculo, abrazaron rápidamente el combate de gladiadores. Lo transformaron de un ritual religioso en una gran exhibición pública de riqueza, poder y brutalidad. Lo que comenzó como modestos eventos en polvorientos mercados, pronto se encontró en el corazón de la sociedad romana. Los juegos se hicieron más grandes, las multitudes más ruidosas y las apuestas más altas. Los políticos, siempre pragmáticos, vieron el potencial de estos juegos. Reconocieron el potencial de la violencia y el derramamiento de sangre para complacer a la multitud. Estos eventos ofrecían una oportunidad para congraciarse con las masas, para distraerlas de sus luchas cotidianas y para reforzar su propio poder y estatus. ¿Qué mejor manera de demostrar tu generosidad y conexión con la gente que patrocinando un día de juegos? El Coliseo, ese símbolo perdurable del poderío y la ingeniería romana, se erige como testimonio de la escala y popularidad de estos juegos. Con capacidad para albergar a más de 50.000 espectadores, fue el escenario de innumerables concursos de gladiadores, cacerías de animales salvajes e incluso simulacros de batallas navales. Se convirtió en el epicentro del entretenimiento romano. El Coliseo era un lugar donde los emperadores codeaban con la gente común, donde se ganaban y se perdían fortunas con el giro de una espada, y donde el rugido de la multitud podía decidir el destino de un hombre. Los propios gladiadores eran un grupo diverso, procedente de todos los rincones del Imperio Romano. Algunos eran esclavos, condenados a la arena por crímenes reales o imaginarios. Otros eran prisioneros de guerra, capturados en la implacable expansión de Roma por Europa y el norte de África. Y otros eran hombres libres, impulsados por la pobreza, la ambición o el atractivo de la fama y la fortuna que ofrecía la arena. Independientemente de sus orígenes, los gladiadores eran clasificados y entrenados en función de su estilo de lucha y su equipo. Algunos de los tipos más populares eran el tracio, armado con una pequeña espada curva llamada sica y un pequeño escudo redondo. El tracio confiaba en la velocidad y la agilidad para superar a sus oponentes. El murmillo, revestido con una armadura pesada que incluía un gran escudo rectangular y un característico casco con una cresta en forma de pez. El murmillo era un oponente formidable, conocido por su fuerza y resistencia. El retiarius, armado con una red, un tridente y una armadura mínima, era el perdedor por excelencia. Confiaba en su velocidad y astucia para enredar a sus oponentes y asestarles un golpe mortal. El secutor. El secutor estaba entrenado específicamente para luchar contra el retiarius. Estaba equipado con un casco liso y un gran escudo, diseñado para desviar la red del retiarius. Cada tipo de gladiador tenía sus propias fortalezas y debilidades. El resultado de una lucha dependía a menudo de la habilidad y experiencia del gladiador individual y del propio enfrentamiento. Un tracio, por ejemplo, podía tener ventaja sobre un murmillo en velocidad,
pero la pesada armadura del murmillo le daba ventaja en defensa. Era esta diversidad estratégica, combinada con la brutalidad cruda del combate, lo que cautivó al público romano durante siglos. Sección 4. A muerte. Armas, armadura y estilos de lucha. Las armas y armaduras de los gladiadores eran tan variadas como los propios hombres. Cada pieza del equipo se elegía cuidadosamente para explotar una fuerza o debilidad particular, convirtiendo la arena en un juego de ajedrez mortal, donde las vidas pendían de un hilo. La sica del tracio, con su hoja curva, era ideal para asestar golpes cortantes, aprovechando los huecos de la armadura del adversario. El murmillo, por su parte, confiaba en la fuerza bruta de su gladius, una espada corta y recta perfecta para los ataques de estocada. El retiarius, ligeramente armado y equipado con una red y un tridente, se basaba en la agilidad y la astucia, buscando enredar a su oponente antes de acercarse para matarlo. La armadura jugaba un papel igualmente crucial. La pesada armadura del murmillo, que incluía un gran escudo rectangular y un casco con una característica cresta en forma de pez, lo convertía en un oponente formidable. El retiarius, en marcado contraste, llevaba una armadura mínima, confiando en la velocidad y la agilidad para evitar los ataques de su oponente. Los estilos de lucha eran igual de diversos. Algunos gladiadores, como el murmillo, estaban entrenados para ser atacantes implacables, confiando en la fuerza bruta para abrumar a sus oponentes. Otros, como el retiarius, se basaban en la velocidad, la agilidad y el engaño, utilizando su red para enredar a su enemigo antes de acercarse para matarlo. Estos estilos contrastados creaban un espectáculo dinámico, manteniendo al público al borde de sus asientos. Cada combate era una historia en sí misma, un ballet de violencia con la vida o la muerte en juego. Sección 5. Esclavos de la espada. La suerte del gladiador. La vida de un gladiador era una paradoja, una extraña mezcla de brutalidad y gloria, miedo y adulación. Eran en esencia esclavos, comprados y vendidos como mercancías, sus vidas a merced de los caprichos de sus dueños. Entrenaban y luchaban en las condiciones más duras, sus cuerpos llevados al límite de la resistencia humana. Los gladiadores vivían en un cuartel especial, conocido como ludus, donde entrenaban bajo la atenta mirada de un lanista. El lanista era un severo capataz, responsable de transformar a estos hombres, muchos de los cuales nunca habían empuñado una espada, en hábiles asesinos. La disciplina era brutal, el entrenamiento implacable y la amenaza del castigo se cernía sobre cada aspecto de sus vidas. Sin embargo, a pesar de las dificultades, los gladiadores ocupaban un lugar único en la sociedad romana. Eran temidos y venerados a la vez, despreciados como esclavos pero celebrados como héroes. Un gladiador de éxito podía alcanzar una fama y una fortuna que superaban los sueños más salvajes de sus compañeros. Podían conseguir la libertad, ganarse la adoración de las multitudes e incluso amasar una fortuna considerable. Algunos gladiadores se convirtieron en leyendas en vida. Sus nombres se susurraban con asombro entre plebeyos y nobles por igual. El suyo era un mundo de extremos, donde la muerte era una compañera constante, y la gloria, aunque fugaz, brillaba más que el sol. Era una vida que ejemplificaba la fascinación romana por el espectáculo, la violencia y la fragilidad de la existencia humana.